Buenas tardes, gracias a los participantes que se han unido a la transmisión hoy día en el último seminario de la Red de Innovación, de Red de Investigadores en Innovación en Chile, eh, de este año, que tenemos el agrado de tratar un tema más orientado a la innovación social. Los seminarios anteriores han sido en más temas más económicos y vamos a terminar este año con una reflexión sobre innovaciones en lo pedagógico, si es que entiendo bien, que nos pueden ayudar a abordar, bueno, uno de los grandes desafíos de hoy y quizás de cuánto tiempo más. Para eso tenemos una excelente presentadora y un comentador presentando este paper de este año, cuyo título está en la slide, en la diapositiva. Tenemos a la profesora Teresa Matus, que es doctora en Sociología de la Universidad de Río de Janeiro, y actualmente es profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, y directora del Núcleo de Innovaciones Efectivas en Política Pública, NIEP. Comentando, tenemos al doctor Julio Labraña, quien es también doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Tarapacá e investigador del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST, y del Núcleo de Investigación Inter- y Transdisciplina de la Educación Superior de la Universidad de Chile. Con eso, quería darle la palabra entonces a Teresa para que nos cuente sobre este paper, sobre esta innovación propuesta para enfrentar la crisis de COVID. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Julio por comentar la presentación. Me gustaría partir diciendo que esta presentación tiene como origen un paper que hicimos junto con Adriana Caulino, Janina Muñoz y Tali Reilinger, y que lo presentamos en una revista que se llama Social Work Education, y por lo tanto, ciertamente los aportes son de ellos, los errores de hoy día en la tarde son todos míos, y, y que busca fundamentalmente decir lo siguiente, ¿no? Que las crisis para nosotros pueden ser entendidas como un desacoplamiento, en este caso, no solo de las expectativas, sino de las formas de funcionamiento. Y en esto es interesante porque a veces la división que hay en investigación entre innovación tecnológica o productiva e innovación social, yo diría que, y espero poder demostrarlo en la ponencia, hay una relación que necesita ser pensada. Esa distinción entre innovación tecnológica y social hace sentido, pero como diría Adorno, también no hace sentido. ¿Por qué? Porque indudablemente una innovación social está hecha no solo para el ámbito de lo social, sino para el ámbito de la producción de conocimiento y, por supuesto, para ser incorporada en una agenda social que tiene repercusiones, tanto en la redistribución como también en el reconocimiento. Entonces, la crisis está entendida como ese desacoplamiento, y las crisis sobre crisis tienen que ver con que ciertamente no es solo el COVID, sino que el COVID es un espejo donde se puede ver el desacoplamiento en términos de sistemas de redistribución. Los más golpeados por la pandemia ciertamente son personas que habitan en determinadas comunas, no a todos nos golpea por igual, sino que también en este caso busca detrás de esa relación entre crisis pensar la innovación, ¿no? Y entonces esa innovación está referida específicamente a autoobservar puntos ciegos y específicamente a la capacidad institucional de autoobservación, ¿no? Y voy a partir diciendo esto. Ciertamente vamos a cuestionar esa capacidad institucional de autoobservación en un par de políticas públicas específicas. Pero aquí está la relación. Si la política pública hoy día presenta como punto ciego esa posibilidad de mejorar sus niveles de coordinación y de autoobservación, bueno,
donde formamos hoy día a personas de distintas disciplinas, estudiantes, comunidades académicas, profesores y esas mismas organizaciones en producir un conocimiento que sea capaz de enfrentar de mejor modo esos problemas complejos que involucra un mejor vínculo sistema-entorno, un mejor vínculo reflexivo, donde aprendemos a reconectar, a autoobservar, a reestablecer. Entonces, si las crisis son un desacoplamiento, la innovación, en este caso, no sería otra cosa que la estrategia reflexiva de reorganización, ¿no? De reconexión. Hoy día que en todo ámbito se habla de esta desconexión. Entonces, y el propósito es buscar dar cuenta de la capacidad de sistemas organizacionales, insisto, para enfrentar esos problemas complejos. La premisa también contiene una otra apelación al tiempo, como para romper también algunas ideas en relación con la innovación, ¿no? La innovación no es la oposición del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Más bien, como ya lo decía Polanyi en el 44, se trata de responder a las encrucijadas, ¿no? Y desde luego que hoy día vivimos encrucijadas del capitalismo, no solo en las políticas públicas, también en la universidad. Y cómo respondemos a ese entorno, ¿cierto? Como lo ha llamado Julio en algunas de sus investigaciones, capitalismo académico. Entonces, la innovación es algo que moviliza energía, ¿no? Y como en la imagen de los molinos de viento, la movilización de energía es algo viejo y nuevo. De allí que esa apelación al tiempo tiene en las investigaciones que yo realizo esa apelación más bien de Walter Benjamin en términos de que si uno piensa en las encrucijadas del presente y el futuro, tiene que tener en cuenta las expectativas no cumplidas, porque es en relación a esas expectativas no cumplidas que uno dice hoy, esto nunca más. Y eso, en términos de la innovación, involucra, ¿no? Y esta es una noción interesante, que es cuál es la capacidad de anticipación de las instituciones para autoobservar fallas y mejorar su funcionamiento, ¿no? Especialmente en este tiempo yo voy a hacer un ejemplo con un proyecto que tiene que ver con la institucionalidad de la infancia en Chile, ¿no? Si uno recuerda, yo me acuerdo estar trabajando en el FONDEF, ir a trabajar en ese tiempo con la Susana Tonda en las oficinas del Sename, y ahí estaba, ¿no? El lema puesto en las paredes que decía, antes del metro colapsó el Sename. Entonces, muchas veces en Chile, en vez de necesariamente entrar en la lógica, en el cambio de lógica, en la innovación de los sistemas, lo que hacemos es cambiamos de nombre y duplicamos funciones. En el caso de la descentralización, ahora tenemos un delegado presidencial y un gobernador, ¿no? O sea, yo soy de Concepción, ¿no? Y entonces en el edificio ahí que antes era la estación de ferrocarriles, no solo se pelean los pisos, las oficinas, sino que creemos que la solución de innovación a veces es la duplicación, ¿no? Hoy día en las políticas de infancia decimos, se acabó el Sename y tenemos dos nuevos servicios. Uno para la protección de los niños, otro para la rehabilitación de los adolescentes. Entonces, a mí me parece que justamente la autoobservación de las fallas involucra cómo mejorar la posibilidad de anticipar mejores resultados en un sistema, por supuesto, gradual, observando con las expectativas no cumplidas del pasado en el presente, pero considerando ese punto lejano. Y esto tiene todo que ver con lo que hacemos en la universidad. Yo hago clases en primer año, también después en posgrado, pero el punto es que lo que uno dice hoy tiene que estar pensando en la gente que va a salir en 4, en 5 años. Y yo creo que eso, o sea, no solo la política pública, sino que las formas de formar
hoy día requieren ser innovadas. Por eso a mí me gusta llamar esto innovación desde la falla. Y ahí solo por citar dos grandes investigadoras de la falla, ¿no? Una es la Andrew Tang, con esa idea de la creación destructiva. Yo creo que tanto en política pública como en la universidad, cuando uno habla de innovación, está todo bien hasta que uno dice, bueno, entonces hay que destruir la universidad, en el sentido de esta destrucción creativa. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Yo agradezco mucho una entrevista que me hicieron la gente en la UDP a propósito de poder hablar de la destrucción creativa, ¿no? Entonces, la Adrutang dice hay que hackear los sistemas, ¿no? Y desde ahí saber proponer innovaciones desde la falla. Y, y esto también, lo que voy a decir, se basa en ese elogio a la imperfección que hace la Rita Levi, que es estupendo, que dice, probablemente los científicos seremos los más conscientes del valor de la imperfección. O sea, ¿qué es la innovación sino pensar continuamente en explicaciones imperfectas? ¿Por qué digo esto? Porque al mostrar fallas de política pública, indudablemente yo lo relaciono con que esa agenda social involucra una nueva forma de producir conocimiento. Y para poder estar a la altura de lo que hoy día demandamos en la agenda social de Chile, en este profundo momento tan esperanzador de transformaciones, la propia universidad tiene que ser capaz de mirar sus fallas para poder innovarla y ponerse al servicio de la autoobservación de las fallas de las políticas públicas. Entonces, esto no es un señalar con el dedo, mira qué mal lo está haciendo la política pública, sino es una lógica de reconversión, un vínculo reflexivo, una forma de autoentender la innovación que involucre, en este caso, poder pensar y producir conocimiento de un otro modo. Dicho esto, paso directamente a las dos innovaciones que estamos proponiendo. La primera, y que por eso son innovaciones pedagógicas, es una innovación que hicimos en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Solo para poner un dato de contexto, Trabajo Social en la Universidad de Chile se abre y es una de las primeras escuelas latinoamericanas en 1925 de trabajo social. Y en el tiempo de la dictadura se cierra, ¿no? Tenemos un decreto en el año 73 y después una agonía hasta el año 80 donde se termina de cerrar. Y en el 2013 se abre un concurso en la universidad para reinstalar trabajo social en la universidad. Y por lo tanto, esto es un fruto de pensamiento colectivo a propósito de ese sistema de reinstalación. En vez de tener lo tradicional en las carreras, que son prácticas de distinto orden, con un formato curricular donde uno primero aprende los conceptos y después los pone en práctica, lo que nosotros hicimos es una innovación transdisciplinar. Por una cuestión fundamental, hoy día no hay fenómenos sociales que puedan ser abordados, comprendidos y también enfrentados pensando en mejores soluciones desde un puro saber. Y eso no significa que los saberes y las disciplinas hoy día tengan que ser difuminados. Al contrario, la innovación transdisciplinar precisa de disciplinas fuertes. Y lo que cambia es una forma de hacer investigación, que es una investigación de alta integración, y que esto ya lo hace el Centro de Innovación y Desarrollo en Chile, en múltiples fuentes internacionales, donde la investigación y el desarrollo transdisciplinar, donde académicos y no académicos trabajamos juntos en función de un objetivo. Y esta modalidad pedagógica de núcleos I+D conforma, yo podría decir, el motor de la innovación en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Lo tenemos
inserto en el currículum. Es, por lo tanto, una actividad sistemática. Y eso viene a pensar de otro modo la relación entre docencia e investigación. ¿Por qué? Porque allí, junto con estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, con académicos de otras facultades y de otras universidades, pero también con equipos de organismos públicos y privados, con los equipos directos que trabajan, podríamos decir, en la primera línea de la intervención, hemos pensado conjuntamente y hemos intentado desarrollar una serie de iniciativas de investigación y también, por lo tanto, de ideas para desde allí innovar. Eso nos ha permitido generar una red que indudablemente si uno piensa la investigación en el uno a uno, un investigador o con un grupo muy pequeño de investigadores con alguna idea que llevar adelante, bueno, es un uno a uno que yo diría se pierde mucha energía, se pierde mucha sinergia, ¿no? Y por eso, en este caso, tal vez la idea más poderosa de esto es una idea de colaboratorio, de colaboración, ¿no? De poder encontrar formas, no solo de pensamiento, sino de gestión conjunta, y que a nosotros nos ha dado excelentes resultados en términos de investigaciones colaborativas, ¿no? Esto no es solo una idea o un pensamiento que uno piense hacia el futuro, ¿no? Nosotros hoy día tenemos 5 núcleos de diversidad y género, abordajes feministas, interseccionales, que desde luego ahí también hay una relación entre economía y cultura. Las relaciones, una vez más, socioeconómicas y las luchas sociales, los estudios inter y transdisciplinares en trabajo social, los sistemas territoriales complejos. Indudablemente, hoy día entrar a decir cómo mejoro una zona de sacrificio o qué hago de nuevo en Bajos de Mena, no es una cuestión que pueda responder un grupo de iluminados monodisciplinares. Y las innovaciones efectivas en política pública, que es el núcleo que en este caso yo coordino. Desde el año 2014 hasta hoy día, nos ha permitido hacer algo que es difícil en los cuerpos académicos, que es generar un sistema de investigación donde todos en el cuerpo académico investiguen. Por eso a mí me gusta decir que nos hemos constituido como un equipo de ciclistas de montaña, ¿no? Donde uno corta el viento, pero está dentro de un equipo que le permite después a otro seguir avanzando. Y como ustedes ven, este es un estado primaveral de investigaciones. No significa, por supuesto, que nosotros ganemos el 100%, significa que postulamos mucho. Y que por lo tanto, en las dificultades y las complejidades de la investigación, esta innovación en términos de pensar núcleo es algo que nos ha dado muy buenos resultados. Para no ser padre gatica, voy a mostrar en el núcleo de innovaciones efectivas, en este caso, el desarrollo de proyectos en una línea de innovación social, ¿no? Yo partí en esta línea en el año 2009 en la Universidad Católica con un punto de avanzar en calidad, de cómo pensar la calidad en los programas sociales. Desarrollamos ahí en ese tiempo un centro de emprendimiento social solidario y tal vez la primera agencia de certificación de calidad de programas sociales. Y después, ¿cómo pensar en este caso innovaciones sociales que sean efectivas? Porque esto no solo requiere enfoque, sino de métricas, ¿no? Y con un equipo que tenía que ver no solo en la universidad, sino que en este caso con una organización que es RIMIS y que dirige la Ignacia Fernández y con Leonardo Moreno de la Fundación Nacional de Superación de la Pobreza, un proyecto de innovación para la superación de la pobreza, el Innova Corfo, donde y en este caso la autoobservación de la falla, lo que dijimos, entre otras cosas, a los proyectos de innovación de Corfo, es que una de las dificultades de superación de la pobreza estaban en los propios formularios de la Corfo.
en la posibilidad de cómo se gestionan los proyectos de superación de la pobreza en los concursos, en este caso, los concursos de la Corfo. Bueno, están ahí los resultados en el Centro Nacional de Innovación para el Desarrollo, a los que les interese, y lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con algunos de los resultados de ese prototipo de alerta temprana en sistemas y programas de infancia, pero ustedes ven, hay una línea de innovación social desde la falla que, si ustedes quieren, es una de mis puntos persistentes, ¿no? Y nos alegramos mucho de que hoy día, con Guillermo Sangüesa como director del proyecto, que él trabaja en toda una línea de reinserción social y sociedad, con la Lucía Damer como investigadora alterna, configuramos en este caso, yo como parte de ese equipo de investigación, la idea de cómo pensar una gestión integrada para la reinserción social más eficaz. Entonces, hemos trabajado en una línea de innovación, ¿no? Y voy a mostrar muy sintéticamente las ideas conceptuales que partí diciendo con cómo se lleva eso en una investigación específica, ¿no? Entonces, ahí estamos. Esto es algo donde trabajamos juntos, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Diego Portales, con gente de las facultades de Ciencias Sociales y con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y por lo tanto también con organizaciones que son las que también nosotros buscamos acompañar, apoyar, incentivar, como era el propio Sename, la Corporación Opción, el Chile Crece Contigo, y con una fundación que en este caso agradezco muchísimo, como es la Fundación Colunga, que tiene que ver con esta posibilidad de una relación más cercana entre la academia, la política pública y la sociedad civil. Generamos este prototipo de alerta temprana, está ahí, los que estén más interesados, en la página web del SATFANCIA, y aquí es donde podemos empezar a ver claves de distinción y de innovación. La primera de ellas, y esto es un pantallazo de lo que ustedes encuentran en la página, es que nosotros nos atrevimos a pasar un límite. ¿Cuál es el límite? Mostrar el proyecto, mostrar la formulación del proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde pueden aprender los estudiantes cómo se hace un proyecto FONDEF? Si todos los que investigamos no ponemos nuestros formularios con los cuales ganamos o perdemos los proyectos de investigación. Y eso es como un límite tabú, pensado por un mito, que es que si yo lo pongo, en este caso, alguien me lo puede copiar. Bueno, es que la investigación está para eso, pues, para ser copiada, para ser internalizada, para ser transferida. Y si guardamos en el Sacro Santorum las formulaciones de los proyectos. Entonces, lo primero, y en este caso, la innovación parte con la consistencia de decir, miren, ahí está el proyecto. Esta es además la evaluación que nos hicieron desde el FONDEF. Esta es la rúbrica metodológica que nosotros hicimos. Y estos son todos los informes técnicos del proyecto. Por lo tanto, en este caso, hemos pasado al escenario la carpintería que está detrás. Y yo creo que esa es una cuestión fundamental de innovación en los grupos de investigación. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de controversia, la capacidad de abrir diálogos. Y por eso están en la página, ¿no? Los seminarios que hicimos, están todos grabados, están todos colocados ahí las discusiones, y en esas discusiones hay sobre todo 3 seminarios, que es la innovación de la falla, el segundo que puse ahí, que es cómo medimos la innovación, ¿no? Y que en este caso contó con la presencia de David Alonso, de la Universidad Complutense, pero también las discusiones en los equipos. Subimos al escenario a la gente de los equipos sociales, subimos al escenario a nuestros propios estudiantes. Yo me atrevo a decir que si ustedes ven el primer seminario Innovar desde la falla, lo más notable de ese seminario es la exposición final de 5 estudiantes de tercer año de pregrado, que desde luego
hacen la presentación más lucida y meritoria de todo el primer seminario. Entonces, la idea de trabajar juntos no es solo una entelequia, una posibilidad, sino que es un camino fructífero por el cual nosotros hemos ya iniciado el recorrido. Y desde luego también están ahí los programas socios, en este caso la Susana Tonda, que en ese tiempo dirigía el Sename, el seguir pensando las cosas, el dejarlas en algún lugar. Nosotros tenemos hasta el día de hoy ese problema, ¿no? Tenemos inclusive relatos de investigaciones, tenemos papers, ahí también están los papers, digamos, pero es difícil que podamos hacer dos cosas que son indispensables en la investigación nacional e internacional. Conectar investigaciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo vitrina donde pueda hacerme cargo del desarrollo de investigaciones, donde yo puedo tener más que solo la publicación. Y por eso, y esto tiene que ver con la idea final, el terminar proponiendo una innovación de plataformas de conexión. Bueno, tres soluciones, ¿no? muy específicas del proyecto. Uno, ¿qué es un programa efectivo? ¿No? Y nos parece que esto es una pregunta pertinente, ¿no? Hoy día que estamos en todos los debates presidenciales, bueno, sea quien sea que gane, tenemos que mejorar la política pública. Y para eso tenemos que poder encontrar formas de poder pensar la efectividad. Y uno de los aportes del proyecto es haber creado un índice multidimensional de efectividad, diciendo que así como la pobreza es multidimensional, bueno, la efectividad no puede ser sino multidimensional, ¿no? Y esto se basa en un índice de la Universidad de Oxford, puesto para otra cosa, que eran las intervenciones en organizaciones civiles, pero pensado, por lo tanto, hoy día como una posibilidad para aportar esa autoobservación programática, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo funciona? ¿Qué y cuánto funciona? Entonces, en vez de ir al SENAINFO en infancia, que tiene más de 200 indicadores, nosotros pensamos conjuntamente que más es menos y por lo tanto aquí ustedes tienen 8, un conjunto parsimonioso de variables con sus indicadores que podrían permitir una autoobservación programática de la efectividad. Y eso cambia la gestión, pues, porque si uno mide eso, y por supuesto siempre no solo una medición imperfecta, sino que es capaz de mostrar las imperfecciones, desde esas imperfecciones se genera una línea base, un punto de partida. Y como son 8, incluso estadísticamente hay más de 1.200 posibilidades de crecer, de mejorar. Y entonces se probabiliza una heterogeneidad de la gestión, que es muy necesario para los programas sociales existentes hoy. No se puede pedir de un mismo modo de Arica a Punta Arenas, de mar a cordillera, ¿no? No solo por la diversidad de los territorios, sino por una serie de diferencias en términos de posibilidades de coordinación. Entonces, esto también cambia los instrumentos, ¿no? Y aquí consideramos un instrumento que los y las trabajadoras sociales y también las famosas duplas psicosociales con la gente de psicología tenemos en todos los programas sociales, que son los planes de intervención. Bueno, si el plan de intervención no tiene una línea de base de la trayectoria de efectividad de los programas, solo para decir esto, ¿no? El 95% de los niños y las niñas institucionalizadas por lo menos han pasado por entre 6 y 8 programas. Si yo soy el programa número 4 o el programa número 6, yo no tengo idea de los resultados de efectividad de los programas anteriores.
Sí, yo tengo las marcas de esos niños y niñas. De hecho, de acuerdo a diversas investigaciones, entre ellas una de la Fundación San Carlos de Maipo, el 48% de esos niños y niñas hoy día cuando son adolescentes van a la cárcel. Y eso, por lo tanto, no solo por decir que esas personas van a tener una mala vida, sino que estas fallas programáticas han costado vidas. 1.063 niños y niñas han muerto en estos sistemas de protección, entre comillas, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar, y eso significa mejorar los instrumentos, mejorar las formas de coordinación. Hoy día el juez no sabe ni siquiera las partidas anteriores, si es que cambia de lo civil a lo penal. No tiene observación de trayectoria. Tampoco la tiene el profesor que puede estar con un chiquillo en tercero medio, no tiene idea para atrás. Tampoco las personas de los equipos de intervención, no existe una mirada holística a propósito de eso, ¿no? Lo conversábamos hace un poquito tiempo con un interesante seminario con la Asociación de Psiquiatras Infantiles y Juveniles, ¿no? O sea, los diagnósticos de salud, los reportes de educación, los formatos jurídicos, no solo no hay observación de sus propias fallas, sino que no hay ninguna bitácora de conexión entre ellos. Y eso lleva no solo a no entender, no ver la complejidad del daño, sino la improbabilidad de generar soluciones más efectivas. Y eso es a la vez económico y social. Y la tercera solución es una plataforma interactiva para monitorear las fallas. Entonces esperamos que esto esté listo en julio del año próximo, digamos, y ahí tenemos un problema con el FONDEF y los FONDEF que son de interés social y no precompetitivo. ¿Por qué? Porque en la precompetencia uno vende esto a una empresa. ¿Qué nos pasa con los FONDEF de interés social? Difícilmente la política pública lo sostiene. Voy a decirlo directamente, ¿por qué? Porque cambian los gobiernos y no hay política de Estado. Y por lo tanto, las buenas ideas que se producen en un gobierno y en otro, no quedan en ninguna parte. No hay más producción de conocimiento en ella. Y en la universidad, uno termina un proyecto y lo que la universidad espera es que uno monte otro. Y por lo tanto hay una secuencia que no aprovecha la potencialidad y la riqueza. Y esos proyectos no están en ninguna parte. Y para los investigadores, por supuesto que después de un tiempo se hace imposible poder generar la economía de escala que se requiere para mantener arriba con este tipo de plataformas, ¿no? No son grandes, tampoco son extraordinariamente costosas, pero ahí hay una falla, en este caso compartida, ¿ya? Y desde luego en las universidades. Bueno, y esto te permitiría una visión métrica basada en evidencia. No me voy a detener más en eso, pero indudablemente aquí, como está hecha además con los ingenieros y con la gente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, uno no tiene que andar calculando cada punto, cada cosa, sino que esto ayuda a que los enfoques, la métrica, la hermenéutica de la métrica, que es una cuestión fundamental, y el cómo tomar decisiones a partir de eso pueda tener una línea de base en este índice multidimensional de efectividad. Lo último que quiero decir, por supuesto que hemos avanzado en enfoque, en datos, pero nos faltan las imágenes de eso, ¿no? Y lo digo porque en trabajo social, desde hace mucho, se producen imágenes interesantes, ¿no? Esa primera idea de la inmigración en la ciudad es de las mujeres de la Hull House en 1938, que hicieron el mapa de cuáles eran las zonas de peligro para los inmigrantes y dónde les iba mejor y dónde les iba peor. El segundo, los rayos rojos, son un proyecto increíble que hasta hace algún tiempo estaba en el MoMA en Nueva York, donde cada uno de esos rayos es $1 millón invertido en jóvenes que se pierde. ¿Por qué? Porque esos jóvenes están en la cárcel. El tercero
para no ser nuevamente paregática, es un dendrograma producido por uno de nuestros ingenieros en el proyecto FONDEF, que te dice cómo son todos los programas de infancia en Chile, cuán desacoplados están y cuánta plata se pierde, cuánta duplicación, cuánto ejercicio de no distribución y, por último, por supuesto, nuestro índice, en este caso, de efectividad. Pero este sistema de enfoques, datos, imágenes, tiene que renovar la formación universitaria. Los enfoques transdisciplinarios tienen que renovar y cambiar la formación universitaria. Y esto incluso cambia las profesiones. O sea, nuevamente, en trabajo social, que es en el área donde yo trabajo, ¿cómo entregar mejores servicios sociales? Hoy día es una cuestión fundamental, ¿no? Es una cuestión fundamental. A nosotros no nos contratan si el N de base es menos de 1000. El problema es cómo trabajar con esas unidades, ¿no? Cómo pensar no solo en mejores atenciones personalizadas para las personas, sino cómo trabajar para poder capturar soluciones de innovación en términos de la complejidad de los fenómenos sociales hoy día, ¿no? En términos de la pobreza, en términos de la desigualdad, en términos de cerrar las brechas, ¿no? Que desde luego en los últimos 20 años y mucho más ahora con el COVID y después del COVID, se han acentuado. O sea, en una investigación que hicimos en el año 2007, donde decíamos, mira, una cosa es hacerlo en el municipio de Providencia, otra cosa es hacerlo en el municipio de Puente Alto. Bueno, eso requiere una otra forma, no solo de trabajar juntos en términos de transdisciplina, sino de transformar las profesiones. Y en este caso, los sistemas de plataforma, que no son solo meter y sacar datos, sino que hacer una pedagogía crítica de esas formas de digitalización, tiene que ver con una innovación importante, pendiente, y que podría movilizar una tremenda capacidad de energía de cómo se hacen las cosas, ¿no? Como ese texto interesante del PNUD en el 2009, cómo se hacen las cosas. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Ahí tenemos en parte del grupo de las innovaciones efectivas en política pública, y nuevamente ahí está la web si ustedes quieren verla, y ya en un par de meses tenemos los dos libros, uno sobre innovar desde la falla y el otro sobre el índice multidimensional de efectividad. Así que agradezco mucho esta presentación y esta posibilidad de situar, si ustedes quieren, esta innovación social a propósito de esta estupenda red de investigadores en innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Ahora, para quienes se unieron más tarde, tenemos un comentario de Julio y luego tendremos algún tiempo para hacer preguntas. Así que con eso le doy la palabra a Julio. Súper, gracias Carla. Y gracias profesora por tan interesante presentación, por cierto. Tengo dos anotaciones más, comentarios más bien para aprovechar de discutir ahora. Primero, en esta idea de que la reforma tiende al olvido y la necesidad de crear sistemas que permitan recopilar la información para que en distintos planos, en las organizaciones jurídicas, en las educacionales, en las científicas, se aproveche, se reconozca la importancia de aprender el pasado y no queden solamente investigaciones dando vueltas de las cuales no se puede aprender. Creo que es muy, muy, muy interesante. Porque justamente, ya que recojo el diagnóstico de lo que señala Luhmann al respecto, es que las reformas se basan en el olvido. Parten con mucha iniciativa, parten con un ímpetu revolucionario de vamos a cambiar las cosas, pero luego pasan a ser sistemáticamente baja su intensidad hasta que de pronto viene otra reforma, también refundacional, y no aprovecha los conocimientos de la reforma anterior. Y con las investigaciones pasa lo mismo, y hay un potencial importante de aprendizaje ahí de investigación guía, que en general por resguardo académico no se comparte. Creo que es muy, muy interesante en esa dirección. Otro que quería plantearle,
lo que plantea en términos de los núcleos transdisciplinarios. Y es muy interesante la experiencia de trabajo de Cielo, de cómo se enfrenta a esta suerte de paradoja temporal, de cómo formar en el presente para un futuro desconocido. ¿Qué enseñar? ¿En qué dirección formar? No tenemos información de qué se va a esperar, pero sin embargo tenemos que decidir ahora de cuáles son los conocimientos requeridos para una formación orientada hacia la incertidumbre. Sí. Y ahí yo le quería preguntar cómo se enfrentaba esta paradoja, porque la sociedad es conservadora y el sistema educativo es más conservador todavía. Y entonces yo me preguntaba, esta innovación, ¿cómo se enfrentaba, por ejemplo, cuestiones tan prácticas? Sí. La Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Hoy en día es muy importante que los programas estén acreditados. Y Sí. la Comisión Nacional de Acreditación considera ciertos estándares. Y cuando hay una revolución, como la que usted describe, es problemático y no tiene los estándares para reconocer este tipo de innovación. Sí. Luego el mercado laboral. Yo Sí. recuerdo que hay muchas iniciativas de, por ejemplo, crear programas interdisciplinarios, fusionando, por ejemplo, creo que la Universidad de Playa Ancha hizo durante un tiempo una sociología económica. Fusionó economía con sociología y salieron profesionales sociólogos económicos. El problema es que el mercado laboral, no, somos o sociólogos o queremos economía. Sí. Entonces, de inmediato la carrera se cerró finalmente porque no tenía dicho campo laboral. Sí. Entonces, y finalmente, en tercer lugar, la misma universidad conservadora. Sí. Hay una tendencia en las universidades a hacer lo que ya está aprobado, y hay parcelas de poder a nivel profesional y a nivel disciplinar que van en contra de estos esfuerzos del núcleo. Entonces mi pregunta en general es cómo se pudieron superar dichos obstáculos, como la trastienda un poco de convencer a distintos actores que van por otro lado, Sí. y dado que tuvo éxito, por cierto, ¿cómo se hizo eso? Pucha, Julio, muchísimas gracias. Voy a intentar contestar directamente, para poder seguir conversando y si alguien más quiere preguntar, con todo gusto. Uno, pucha que es cierto que las reformas se basan en el olvido. O sea, es una cosa que es dramática, ¿no? O sea, solo por decir algo, vamos en el quinto plan de reformas de la Araucanía, en el quinto, y tenemos una región hoy día militarizada. Pero si tú le preguntas incluso a las personas que están a la cabeza de eso, bueno, ¿qué fue lo bueno y lo malo del plan Araucanía 1, 2, 3, 4? O sea, yo creo que incluso con toda buena intención ellos no lo podrían contestar porque eso no está en ninguna parte, ¿no? Entonces más allá, ¿no? De la adscripción política, lo que no hay son, en este caso, sistemas de memoria que además pudieran ser transparentes para la ciudadanía y que uno pudiera ver en este caso, mira, se hizo esto y esto resultó y esto no y esto más o menos. Entonces, por eso el elogio de la imperfección, ¿entiendes? Porque uno no puede enamorarse de una solución parcial. Y todos los que producimos conocimiento, en este caso son igualitos que los yogur, solo que nosotros no tenemos autoobservación de la fecha de vencimiento. Entonces, y que además lo mejor que nos puede pasar es que alguien supere lo que uno haga, porque entonces esto se dinamiza. Entonces, ¿cuán cierto es tu punto que las reformas se basan en el olvido? Pero para eso también la universidad tiene que tener estos repositorios colaborativos de memoria, ¿no? Porque, no, insisto, no es solo una cosa de indicar a una política pública, a un gobierno, no, sino que las universidades, ¿no? La universidad como lugar de producción de conocimiento, nosotros, y esto por supuesto que existe, ¿no? O sea, hay centros de innovación social internacionales, hay universidades, no es que estemos, por favor, en un punto cero, pero todavía en nuestras universidades esto no lleva a la delantera y es algo que se puede hacer, ¿no? Y ahí voy a tu segunda pregunta de los núcleos transdisciplinarios, ¿no? Porque es cierto que enseñar hoy día yo creo que es fundamental.
nosotros no necesitamos saber qué va a ser mañana, pero formar en la incertidumbre de todos modos. Porque cuando uno se forma en la incertidumbre, en la imperfección y en la falla, o sea, la fuerza de un pensamiento negativo, ¿no? No en el sentido de saber lo que viene, pero tú ya sabes lo que ya no va a resultar. O sea, voy a decirlo directamente, Bajos de Mena ha sido intervenido 187 veces. Yo a lo mejor no puedo saber, no puedo adelantarme qué será de Bajos de Mena en 4 años más, dependiendo del gobierno que salga y todo, pero en algún lugar tendrían que estar esas 187 intervenciones, desde la cual yo pueda sentar una línea de base para no volver a meter la pata socialmente, económicamente, y no agraviar más a esas personas que nos han visto desfilar innumerables desfiles de posibilidades y de esperanza, y que ellos siguen ahí, ¿no? Ellos siguen ahí. Entonces, en este caso, por lo tanto, esa forma de qué enseñar, nuevamente, yo creo que es esa relación de innovación, de una innovación que tenemos que ir entre el pasado y el futuro. Termino diciendo esto, que claro, yo creo que lo que tú decías de esas ideas de cómo formar en lo transdisciplinario, yo me atrevería a decir, sin finiquitar las disciplinas. O sea, si con razón ese punto de generar una carrera de sociología económica, un pedazo de esto, un pedazo de esto, no, lo que nosotros estamos formando son trabajadores y trabajadoras sociales. Este es el nuevo modo de pensar el trabajo social, disciplinarmente hablando. Y yo creo que eso es interesante porque la transdisciplina no es un contrapunto que difumina las disciplinas. Tú hablabas de los sistemas de acreditación, muchas gracias por la pregunta. Nosotros abrimos el magíster en trabajo social en el año 2018 y ya estamos acreditados por 4 años. O sea, yo creo convictamente que cuando uno tiene una innovación, por más resistentes que sean las formas de acreditación, la ven. Si tú muestras resultados de esta naturaleza, ¿no? Entonces, también porque tú dejas de estar presionada por cumplir el máximo de las expectativas de un sistema de acreditación, ¿no? Sino por atreverte a colocar, a que te acrediten en algo de lo cual tú eres convicta. Y en este caso, en ese esfuerzo colaborativo, puedo decir eso, ¿no? Tenemos esa acreditación del magíster de 4 años, y como queremos ir por más, entonces en esta misma idea de los núcleos presentamos a la universidad la formulación de un doctorado en trabajo social, que no es solo para trabajadores sociales, sino donde un lugar de formación de investigadores y de investigadoras, donde poder aprender cómo trabajar lo social. Entonces, las disciplinas fuertes, pero en un enfoque transdisciplinar, ¿no? Y por último, por supuesto que esto tiene detractores, pero la innovación siempre los tiene, ¿no? Uno está acostumbrado a lidiar con esa cancha, no hay ningún problema. En este sentido, yo no requiero de grandes consensos para innovar, ¿no? Y en este caso yo me alegro mucho en la Universidad de Chile, que en ese núcleo tan disciplinar donde tú estás y todo, hay efervescencia y hay posibilidades de poder generar cambios. No significa que todos estén de acuerdo, pero la experiencia que yo tengo, no solo en el Departamento de Trabajo Social, sino a lo largo de la vida, es que si uno tiene la suficiente dosis de escuchar y de porfía, uno lleva adelante las innovaciones, ¿no? Porque hay un grupo siempre de gente que le hace sentido, y si a un colectivo le hace sentido, bueno, eso finalmente se produce. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Julio, por las preguntas, las provocadoras preguntas. Tenemos una pregunta de Ricardo para la profesora. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Sí, mira, bueno,
tengo una sola pregunta, pero tengo como 4 comentarios muy cortitos antes de la pregunta, ¿no? Yo, Sí, pues, ante todo, agradecerle a Teresa por la presentación. Siempre es bueno escuchar casos, porque cuando uno estudia la innovación se llena de teoría, algunas mejores que otras, y de repente cuesta entender dónde está el puente entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Y aquí, claramente, incluso desde el ámbito social, más que tecnológico, hay evidencia de que se puede aplicar la materia. Entonces, dentro de las cosas que me llamaron bastante la atención, tiene que ver esto de la formación en la incertidumbre. ¿Ya? Yo, sí, yo de repente podría disentir en parte con las opiniones que das tú, Teresa, o con lo que decía Julio, porque me he dado cuenta por algunas labores de investigación que he hecho, sí, que particularmente hay buenas prospecciones eh, y proyecciones como para poder establecer algunas líneas de formación. ¿Sí? Nosotros en Chile creo que tenemos problemas en todo ámbito del pregrado. Han cerrado carreras porque no les hace mucho sentido o no se vende muy bien la idea en el mercado laboral, pero también han cerrado carreras porque, no sé, porque el mercado laboral las desprestigia o las desmerece. Por lo tanto, de repente por ahí encontrar un solo factor por lo que de repente cierran las carreras como tal, no. Hay modelos muy interesantes como los que propuso Teresa, que de hecho la Universidad Católica los tiene muy bien implementados. Y por ahí incluso va mi pregunta al final de todo este comentario. La Católica tiene esta sinergia entre los diversos actores de forma multidisciplinar muy bien institucionalizado. Y yo creo que estoy muy convencido que es el mañana, independiente del nombre de la carrera que tenga cada profesión o cada pregrado, ¿no? En el área alimentaria, yo soy asesor del Ministerio de Agricultura y trabajo básicamente en el área alimentaria, y nosotros nos damos cuenta que por no tener ese estudio o ir a meterse al núcleo de la incertidumbre para tratar de acortar esas brechas, hemos perdido oportunidades desde nuestro país. O sea, el ejemplo más práctico es lo que sucede tomándome también de las palabras de Teresa, lo que sucede con tecnologías informática o la digitalización, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con blockchain? Nosotros en Chile estamos hablando recién de blockchain, hace 2 o 3 años el tema se puso sobre la mesa y resulta que en otras partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, ya nos llevan de años de delantera. Y eso ha pasado porque no hemos ido a estudiar las referencias que tienen los demás países que ya llevan la delantera. Entonces dejamos espacio para esa incertidumbre. Pero estoy muy de acuerdo de todas maneras, Teresa, y nos sucede en el área alimentaria, que no, lamentablemente, o no existen las líneas base o no sabemos dónde están. Nosotros en el área alimentaria tenemos todo un tema con las evaluaciones de riesgo que se deben realizar a ciertos peligros existentes en la cadena, y resulta que no tenemos idea dónde están esas líneas base, porque algunos piensan que existen, pero no sabemos dónde están. ¿Ah? Es un aspecto más técnico, pero sí, corre la misma lógica que tú comentas. Bueno, por último, también me llamó o sea, estoy totalmente de acuerdo también con el tema de las reformas que se generan desde el olvido, ¿no? Pero yo creo en el sector público, soy facilitador de innovación en el sector público también, me he dado cuenta que la inexistencia, que quizás esto tiene otro nombre, pero creo que es lo mismo que dijeron ustedes, la inexistencia de la gestión del conocimiento en el sector público es gravísima. ¿Ah? O sea, claro, estamos haciendo diagnóstico sobre diagnóstico, de hecho ahora estamos a puertas de cambiar la administración en el claro. Estado, y nos vamos a dar cuenta que vamos a entrar en un proceso, un primer año de puro diagnóstico nuevamente porque se desecharon los anteriores. Y ahí entonces hay que estar descubriendo la rueda nuevamente, que es una locura, sobre todo desde el gasto público. Por otra parte, dentro de la crítica que yo tengo en el sector público, es que justamente tenemos muy poca capacidad de autoobservación, como tú lo expusiste en la presentación, muy poca capacidad. Una cosa es tratar de hacer una mejora continua desde los resultados que nos va dando la gestión, pero otra cosa es sentarse a romper el modelo y decir, hay cosas que están muy mal, hay otras cosas que podemos mejorar, y hay otras cosas que tenemos que seguir mejorando desde la opinión de cada uno. Y lo primero, esa observación crítica, ese pensamiento crítico, es lo que falta mucho en el sector público. Por último, todo lo que tú conversaste, me acordaba yo que un poco mi línea de formación en posgrado, que tiene que ver con la complejidad económica y la teoría endógena del conocimiento, donde justamente se invita a que los países en las matrices económicas puedan mezclar conocimiento, puedan mezclar disciplina para darle una potencia a la innovación como base a la competitividad. Y dicho eso, incluso algunas personas indican que todo esta I más D más I, incluso la E de emprendimiento, va a ir a parar siempre a lo social. Y que tiene muy lindo término, porque en el fondo debiera ser siempre así, ¿no? Fortalecer
la sociedad a partir de modelo económico productivo. Y por último, entonces yo simplemente, mi pregunta es mucho más simple, en verdad, de toda la vuelta que me di, pero te lo quería comentar. Esta sinergia y coordinación que se han propuesto ustedes del modelo práctico institucional, ¿no? Con todos los ejemplos que tú nos has dado, ¿tiene reglas, funciona en base a reglas de entendimiento? Es decir, protocolos, modelos modelos que estén un poquito más consensuados, escritos en alguna parte, o se basa netamente en voluntades actualmente? Yo creo que hay una diferencia ahí entre la una y la otra, porque el día de mañana, cuando ustedes no estén, por X motivo, ¿cierto? Eso ojalá no se derrumbe si está marcando tan buenos resultados, sino que quede institucionalizado para que vengan otras personas y lo sigan, o definitivamente se pueda seguir replicando con mejores desempeños. Sí, sí. Muchas gracias, Ricardo. No puedo seguir todos los puntos, pero sí voy a contestar dos directamente. Sí, el punto de cómo concebir la incertidumbre. Yo no estoy diciendo que todo sea incertidumbre. De hecho, la innovación desde la falla parte diciendo, mira, tal vez yo no sé lo que se requiere exactamente en 4 años más, pero yo tengo la certeza, y en este caso el fundamento con evidencias para mostrarte lo que ya no va a funcionar. Entonces, en este caso es una incertidumbre parcializada, en el sentido de decir, bueno, en el tiempo y en el espacio, hoy día mismo, mientras nosotros estamos hablando, hay una serie de soluciones que se están produciendo y por lo tanto, en ese sentido, yo no puedo conocerlas todas, ni tampoco puedo avisorar qué va a pasar en este caso en 4 años más. Pero si yo sí sé que lo que yo piense será imperfecto, pero que lo que yo piense requiere de una línea de base comparada en términos de lo que ya está y de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y por supuesto de los distintos enfoques que uno tiene para poder hacerlo. No hay una sola manera de pensar estas cosas. Entonces, en este punto, y yo creo, y quiero engancharlo con esto, con algo también que tú dices, que hoy día, por ejemplo, no solo en política pública, ¿no? Estamos como obsesionados con las evaluaciones de impacto. Y la idea de las evaluaciones de impacto como evaluaciones de riesgo son solamente pensadas a nivel de los impactos de la demanda, pero no los impactos de la calidad de las ofertas. Entonces, con esto tenemos nosotros la oportunidad de un atajo, ¿no? De un fast track, pero así directo. Porque si la calidad de la oferta es mala, ¿cómo van a ser los resultados? Entonces, la probabilidad de que sean malos aumenta. Entonces, un algoritmo de riesgo, pero programático, es lo que se impone. Yo no tengo tiempo de desarrollarlo acá, pero yo creo que una de las grandes fallas sociales en términos de teoría social es haber diseñado ya desde el año 2000 el Ministerio de Desarrollo Social desde la teoría del riesgo y la vulnerabilidad, desplazándolo hacia los sujetos. Entonces tenemos niños vulnerables, familias vulnerables, barrios vulnerables, jóvenes vulnerables, y la verdad, en esta idea, lo que es vulnerable, precario y no del ancho son la calidad de las ofertas públicas y sociales que se hacen hacia esas personas que quedan entrampadas. Entonces, a mí me parece que estas posibilidades de innovación generan una línea de base, como tú decías, ¿no? Que es sobre la cual es posible hoy día y mañana seguir pensando innovaciones. Comparto y estoy plenamente de acuerdo contigo en que tenemos que robustecer la idea de una gestión del conocimiento y en este caso colaborativo. O sea, de hecho, yo antes de venirme a la Universidad de Chile con esta idea de ir hacia la página en blanco, de generar un departamento que no existía, trabajé 25 años en la Universidad Católica. Entonces, por supuesto que esto no es algo que se haya pensado solo en un lugar y en una universidad. Es más, yo creo que este es un desafío transversal a las universidades en Chile, como para poder generar distintas formas de solución que han habido, ciertamente, están los núcleos milenios, etcétera, etcétera, pero en una solución open access, ciudadana, democrática, donde todo el mundo diga, mira, esto es un FONDEF, pucha, esto es el formulario, ¿entiendes? O sea, estoy diciendo desde ese nivel de cosas que son
muy importantes, incluso para los adolescentes, para los jóvenes, que dicen, ah, bueno, esto es lo que yo podría pensar en términos de investigación. Entonces, yo creo que este es un camino muy interesante para poder seguir caminando y colaborando juntos. Muchas gracias, Teresa. Estoy consciente de que estamos son 5 minutos pasados las 3, así que te quería pedir si tienes tiempo para responder 2 preguntas más que tenemos de los Por supuesto, participantes. con todo gusto. Muchas gracias. Entonces voy a darle la palabra primero a Nadia. Gracias, Carla, y gracias, Teresa, y a Julio por participar hoy en el seminario. Yo apenas alcancé a ver una parte de tu presentación, pero bueno, lo que alcancé a escuchar, la verdad es que me gustó bastante. Yo tenía un comentario y una pregunta. Me gustó mucho de lo que hablabas de la necesidad de tener como una memoria de lo que se hace, de las políticas y de las intervenciones, pero también al mismo tiempo yo creo que hay un problema histórico en general, es que aún incluso las evaluaciones de impacto, como tú las dices, incluso hay ese tipo de evaluaciones, no hay una cultura de evaluación de las políticas. ¿Sí? Sí. Incluso ni siquiera las de evaluación de impacto. Y muchas veces esas evaluaciones, cuando se hacen, son de tipo nacional y muy poco se hace a nivel local. Que muchas veces quienes toman decisiones de política a nivel local, si no cuentan justamente con esa historia que tú dices, así sea a través de estas evaluaciones que no evalúan solo la demanda y no tanto la creación de capacidades, quienes toman decisiones de política de alguna manera toman decisiones con los ojos vendados. Sí. Estoy de acuerdo también con lo que decía Julio del olvido, de que las políticas y las reformas se hacen en base al olvido, y justamente es por eso. Entonces quería hacer como ese comentario. Sí. Creo que ambos tipos de conocimiento, y lo que decía Ricardo, la gestión del conocimiento dentro del sector público es muy importante. O sea, la combinación de todo tipo de conocimiento. Claro. Yo creo que es importante. Era más un comentario. Y la segunda pregunta es una pregunta que yo creo que por lo que apenas yo me estoy involucrando en estos temas de interdisciplina, Julio, algunos pinitos he hecho. Yo siempre hay una pregunta que siempre me hago en el sentido de que siempre he escuchado que es lo difícil que implica hacer investigación interdisciplinaria y lo complejo que significa hacer investigación transdisciplinaria, con conexión con el medio. Entonces, mi pregunta es un poquito más general y es cómo superar esos obstáculos para la investigación interdisciplinaria, sobre todo la resistencia, que es como un diagnóstico recurrente de quienes hablan de estos temas. La resistencia de las personas mismas, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer breve, lo más concisa posible para dar pie también a las otras preguntas. Sí, mira, Nadia, yo creo que nosotros necesitamos más evaluaciones. O sea, cuando yo digo evaluaciones de impacto, no quiero decir para nada, y por eso agradezco mucho la pregunta, que no son necesarias. Al contrario, pero el punto es que para poder hacer una buena evaluación de impacto, en el sentido de la demanda, tú tienes que tener líneas de base, porque si no, ¿sobre qué se hace, no? Esa evaluación. Entonces, yo creo, estoy convencida, de que la evaluación de impacto tiene así como la efectividad, diversas formulaciones. Y unas son las evaluaciones de impacto de la demanda y otras son las evaluaciones de impacto de la oferta. Y no solo no son contradictorias, sino que son absolutamente indispensables cada una en sí misma y en la sinergia que ambas pueden tener. Esa es mi respuesta al primer punto. Y en el segundo punto, yo te voy a decir algo. Hacer esta investigación y estos núcleos es de lo más fácil que hay.
nosotros no los hemos experimentado ni como dificultad, ni como resistencia, y ha hecho todo el sentido. Aprovecho de contestar algo que se me quedó en el tintero de lo que preguntaba Ricardo, ¿no? Esto no es solo una voluntad de gente que hemos estado acá, ¿no? Sino que como esto estuvo asociado a la creación de un departamento, entonces estas son propuestas que se traducen en un currículum, se traducen en la gestión de investigación. Y yo te digo más, mira, yo creo que además ha sido sencillo porque nadie esperaba esto de un grupo de trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque, voy a decirlo con toda honestidad, ¿no? O sea, cuando nosotros ya estábamos como con la 10ª o 12ª investigación en trabajo social, nos llamaron de la Vicerrectoría de Investigación de la universidad y nos dijeron, profesora, ¿sabe qué? Yo tengo que reconocer que ha sido sorprendente que trabajo social haga esto, ¿no? Mira, yo cuando estoy haciendo este seminario contigo, además, tengo el orgullo de decir que ayer en la ceremonia de conmemoración de la Universidad de Chile, la Taylor Rillinger, una de nuestras profesoras, ganó el premio a la mejor docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Y que hoy día la Lelia, que participa en ese núcleo de abordaje feminista interseccionales, ganó el premio por la innovación, el reconocimiento de su tipo de investigación y por involucrar a las comunidades, en este caso, de organizaciones, en este sentido que para una agenda de género que es fundamental en el país. Entonces, en este caso, yo podría decirte algo que es cómo nosotros lo vivimos. No es que todas las dificultades se acaben, pero mira, por Dios que esto tiene sentido y que nosotros hemos encontrado en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales, en las fundaciones de la sociedad civil, en los distintos gobiernos, en políticas públicas determinadas y también con otros compañeros de la universidad. Nosotros en el 2015 formamos la red de investigadores en trabajo social, que no solo acoge a trabajadores sociales, sino que en forma amplia, desde gente que investiga desde Punta Arenas hasta las universidades del norte. Entonces, entiende esta cosa colaborativa, ¿no? Que yo te puedo decir, mira, nosotros esperamos, ¿no? Parte de la visión esa del doctorado es esto, generemos estos repositorios en el doctorado, en la universidad, en la Chile, en la Católica, en la UDP, en la Universidad de Talca, porque en todos esos lugares ha habido esfuerzos de innovación. El problema está en que no tenemos esa vitrina y tampoco se necesita, mira lo fácil, una macro red conectada. No, necesitamos los links. O sea, así es fácil. Necesitamos los links y necesitamos que los grupos de investigación con sus distintos nombres, núcleos, programas, institutos, ¿no? Hagamos, en este caso, un tipo de observación segundo orden, diga, mira, ahí está. Y nuestros estudiantes, desde el primer año, tengan acceso a esas cosas. No solo nuestros estudiantes, los estudiantes de otras universidades, de otras partes, los profesionales que viven en Capitán Pastene, en Calama, en fin. Entonces, hoy día tenemos tanta herramienta. Entonces, para nada, yo no tengo la experiencia de que esto ha sido enormemente difícil. ¿Entiendes? Yo en este caso, mira, yo soy una agradecida, así como le agradezco muchísimo a la Universidad Católica todos esos años de formación, de gestación de esta idea, le agradezco infinitamente a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Sociales, habernos escuchado y haber dicho, ok, veamos dónde llega esto, ¿no? Entonces, yo diría que en este sentido, los ambientes han sido extraordinariamente propicios porque uno puede colocar estas cosas en innovación sin necesidad de que haya un enorme consenso general. Es más, si uno esperara el consenso general, uno no hace jamás este tipo de cosas. Muchas gracias, Teresa, por esa respuesta.
Tenemos una última pregunta de Gloria, que la escribió en el chat. Gloria, si quieres, ¿haces la pregunta tú o la leo, como prefieras? Hola, buenas tardes, Teresa. Un gusto estar Hola. escuchando su Hola, presentación, muy Gloria. interesante. Sí. Si gusta, Carla, lo puede leer. Como quieras, si quieres, haz solo pregunta. Está bien formulada, muy bien formulada en el chat. La puedes leer tú también. Ya. Lo que yo comentaba en el chat, Teresa, tuve el primer programa Lazo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No sé si usted ha escuchado sobre él. Sí, sí, claro. Entonces, a raíz de eso, y también comentarle que yo trabajé 16 años en un municipio y concuerdo bastante en esta sobreintervención que se hace en los territorios. Sí. De hecho, nos pasó con algunos sectores que también era parecido el nivel de intervención, que eran sobreintervenciones que se habían hecho incluso durante un año. Sí. Entonces, más que nada, conocer de qué forma cree usted o cómo usted sugeriría el hecho de que se intervengan o que se valore a las personas por sobre de repente los proyectos también. Sí. Porque hay personas que terminan prácticamente agotadas o finalmente cierran la puerta digamos, esta intervención que se pueden hacer y que se busca finalmente como un resultado común. Sí, sí. Mira, muy honestamente, a mí me parece que no porque uno tenga un tipo de plataforma con su repositorio, con su medición, las cosas van a cambiar. Pero indudablemente, si no lo tenemos, la improbabilidad sube. Entonces, en todos lados, en los municipios, mira, mi práctica profesional fue en el municipio de Talcahuano en los años 1000, ¿no? Y yo me decía, pucha, ¿no? Estos barrios que han sido sobreintervenidos una y otra vez y que ahora se dice, en este caso, mira, los barrios se han apoderado de la red de narcotráfico y todo, es como si fuera una novedad, ¿entiendes? Esa idea que lo que decía Julio, la reforma y el olvido, ¿no? Como ir descubriendo, así como algunos ministros que descubrieron los niveles de hacinamiento de la población en el centro de Santiago. Entonces, a mí me parece que esto a nivel de los equipos profesionales, por ejemplo, tampoco nosotros tenemos memoria, tenemos alta rotación. Y uno llega un día lunes a incorporarse a un equipo y tiene que ir cachando en la semana como para dónde va la micro. ¿Entiendes? No, y si hay algo, que pueden haber cosas muy exhaustivas, están en la pila de archivadores que están en alguna parte. Entonces, no es que yo sea una enamorada de la tecnología per se, sino que como posibilidad de comunicación, posibilidad de relación, posibilidad de memoria, de donde hayan análisis de eso, yo creo que es fundamental, porque lo que no puede ser es que justamente, ¿no? a las comunidades que viven en barrios, en comunas, en municipios, que les toca la vida dura, una vez más y otra vez sean objetos de innovaciones en el sentido de una idea nueva que se le ocurre al alcalde o a la alcaldesa, al ministro o a la ministra, y que después quedan ahí. Si nosotros tenemos ruinas arqueológicas, barrios que después han tenido que edificios que después necesitan ser destruidos, gente que espera hace 15 años que tenga el hospital al lado y que ahora va a decir que no va a ser ahí el hospital, sino que va a ser en otra parte. Entonces, en este caso, ¿cómo pasar de esa extraordinaria fragmentación a una idea un poquito de un vínculo un poco más reflexivo, un poco más consistente? Yo creo que una de las múltiples posibilidades tiene que ver con algo de esto que yo estoy exponiendo, donde esto es lo que yo creo de la gracia de estas plataformas que estamos intentando inventar en el SAT Infancia. No son plataformas que guarden la información,
no es el gran hermano la plataforma, sino que, por ejemplo, si tú trabajaras en un municipio X, son plataformas donde tú puedes cortar, sacar y copiar para que tú en tu oficina con tus compañeros puedan hacer estas autoobservaciones. Y eso puede ir generando un registro amable, parsimonioso, sintético, breve, y por lo tanto cuando ustedes quieran volver a medir, recurren a la plataforma les mide, ustedes lo sacan, pero la plataforma se vacía después, en 24 horas se vacía. Entonces, también esto es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que tener un tipo de memoria íntima. ¿Entienden? Porque no hay ningún alcalde o alcaldesa que vaya a querer exponer las dificultades. Yo que he sido gorda toda la vida tengo la pesa en el baño, ¿me entienden? Entonces, pero la tengo, y cada ciertas noches me subo. O sea, en alguna parte tiene que estar registrada el punto de, esto queremos hacer y es así como estamos. ¿Vamos mejor o vamos peor? Y eso, nuevamente, yo creo que no es la bala de plata, la llave de todos los códigos, pero por cierto que formaría una cultura del recuerdo, de la formulación de decir, oye, pero esto, ¿no? A alguien, un alcalde o alcaldesa, no, oiga, pero esto se hizo en el 88, en el 92, en el 2004, y estos fueron más o menos sus resultados, ¿no? ¿Cómo de ahí podemos proyectar? Y además preguntarle a la gente, porque hay gente que ha pasado 3 generaciones en programas de Sename, gente que ha pasado 3 generaciones en Bajos de Mena, gente que ha pasado 3 generaciones viendo cómo el barrio se ha conformado como zona de sacrificio. Entonces, en este caso, por eso yo creo en esa idea transdisciplinar, porque no es solo la comunicación entre los expertos, ¿entiendes? Sino que es pasarse al otro lado de la vereda y no sencillamente escuchar relatos emocionales de la gente, sino entender que ahí hay un depósito de memoria que muchas veces es extraordinariamente fuerte, negativo, porque esa gente ha terminado no con un mayor circuito de oportunidades, sino que muchas veces, no solo con posibilidades más reducidas, sino que muchas veces muertas. Entonces, yo creo, soy convicta de, como te digo, esta es una de muchas posibilidades, ¿no? Y si uno va en esta línea de los repositorios, y con esto termino, pero es que tenemos cientos de centros de innovación social en el mundo, un poco, como decía Ricardo, en cada línea de especialización, ¿no? Y eso configura un punto disciplinar, porque yo no tengo ninguna posibilidad, ni siquiera de leer todo lo que se hace en mi área. Por lo tanto, de las posibilidades del agro, es que tengo tanta noticia como de la astronomía, ¿me entiendes? Pero por lo tanto, por eso yo necesitaría que Ricardo estuviera si pensamos en cómo terminar con el problema de tirarle fardos a la gente en Lonquimay en el invierno. ¿Me entiendes? Yo en este caso no sé si se podrían producir ahí, pero yo sí sé que pucha que es caro el helicóptero y tirarlos cada invierno. Entonces yo creo que hoy día hay tanto que se produce en términos de conocimiento y tan poco que se usa. Hay una energía que tendría que ser movilizada y que está y que existe y que está no solo internacional, sino que está en el país, que recorre no solo en las universidades, sino que también recorre las organizaciones, los municipios, de los más grandes a los más chicos. Entonces, a mí me parece que estas soluciones minimalistas, que no es pongámonos de acuerdo nacionalmente, sino que si lo tiene, produzcalo y pónganos un link. Yo apuesto por eso. Muchas gracias, Teresa. Y está muy bueno terminar con eso, muy oportuno en tiempo de elecciones. Casi que les voy a mandar este video a los candidatos, esta última parte especialmente.
creo que ya estamos bastante pasados del tiempo, así que le agradezco mucho a Teresa, a Julio, a todos quienes se unieron hoy a nuestra transmisión. Este es el último seminario del año de la Red de Innovación. Los dejo invitados a seguirnos en YouTube, en LinkedIn, dejé los links en el chat. Y este video va a estar accesible en el canal de YouTube, espero que pronto, cuando Daniel tenga tiempo de subirlo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos el próximo año. Gracias a cada uno, a cada una. Y Éxito a todos y a todas. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.